Ya estamos conectados con nuestro próximo entrevistado, que tiene que ver con el mercado laboral argentino, que se está moviendo, pero de una manera bastante selectiva, de acuerdo a los sectores, y también para entender un poco más qué es lo que están buscando aquellas empresas que sí están ampliando su planta laboral de empleados, qué es lo que se busca hoy en un trabajador. Estamos conectados con Ezequiel Arcioni, director de la consultora de recursos humanos Michael Page, licenciado en Economía Empresarial. ¿Cómo estás, Ezequiel? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias. Contanos, para ponernos en contexto, ¿cómo está el mercado laboral hoy en nuestro país? Bien, a ver, encontramos un mercado laboral, si quieren, con realidades diferentes, ¿no? Claramente vemos ciertas industrias con un momento positivo de inversión dentro de estas industrias. Ahí vemos muy claramente todo lo relacionado a energía, todo lo relacionado a oil and gas, lo relacionado a minería. Ahí vemos claramente un mercado mucho más pujante, analizando inversiones. Obviamente que son inversiones importantes y a largo plazo, por lo cual son decisiones que llevan tiempo, pero claramente vemos un interés y una inversión muy diferente a la que vemos en otras industrias, como por ejemplo todo lo relacionado a retail, consumo masivo, mismo lo relacionado a construcción, que todavía sigue mucho más quieto y parado, ¿no? Todo lo relacionado más a lo que es consumo interno. Sí. Vemos ahí todavía una economía y unas industrias de alguna manera sufriendo un poco más. Estoy viendo acá en un informe que menos empresas planean contratar en 2025, 4 de cada 10 compañías proyectaban aumentar su personal. Para 2026 son 3 de cada 10. Entiendo que esto tiene que ver con, primero, la descripción que hiciste de esta economía Euge que vos siempre mencionás, en dos velocidades, una que avanza, otra que está completamente estancada, y la pérdida en ese sector que está estancado, la pérdida del empleo formal. Así es. Sobre eso, Ezequiel, ¿qué es lo que está impidiendo, más allá de obviamente los factores como la demanda, es decir, los factores que en los sectores industriales están haciendo que obviamente la actividad caiga, pero más allá de eso, ¿qué es lo que impide que se reconviertan así como pide el gobierno, ¿no? Que dice la macro den a la micro y las empresas industriales van a tener que reconvertirse, hacer servicio de los sectores a los que sí le estamos dando beneficios, que son el agro, la energía, la minería, por ejemplo? A ver, como decía al principio, estos son inversiones muchas veces a muy largo plazo y la reconversión no va a suceder a la misma velocidad, incluso muchas veces que las inversiones. En muchos casos hasta implica la movilización de mucha gente desde ciudades hacia zona de Vaca Muerta, el noroeste del país, y eso la realidad es que empezamos a ver un fenómeno, pero que todavía no tiene el volumen como para poder observar quizás pérdidas de empleo que vemos en otras áreas. Entonces, claramente eso se puede llegar a ver de una manera más clara en los próximos, te diría que entre 2 y 5 años probablemente. En ese sentido también, esta movilización, que bueno, históricamente la gente se ha movilizado en mejores búsquedas de trabajo, así crecieron las ciudades como Buenos Aires, por ejemplo. La pregunta es, ¿el sector de Vaca Muerta es igualmente intenso en mano de obra o va a poder captar esa mano de obra cesante en cierta forma que de las grandes ciudades? ¿Puede hacerlo? ¿Puede absorber todo, un gran porcentaje? Nosotros lo que vemos es que parte sí lo va a poder absorber, claramente, no todo. Obviamente que se necesita que los sectores de mano de obra más intensivo, como por ejemplo todo lo relacionado más a consumo y todo lo relacionado más a retail, obviamente que eso necesitamos que empiece también a movilizarse. Necesitamos una economía que crezca. Lo que sí vemos con claridad es que hay una macro más ordenada, obviamente, tipo de cambio, una inflación que sigue siendo todavía alta, comparada con otras partes del mundo, pero más regular y a la baja, y un déficit fiscal ya mucho más estabilizado. Entonces, desde la macro, claramente, sí hay buenos indicadores. Ahora, necesitamos empezar a ver que los indicadores empiecen a cascadear en inversiones. En oil and gas, en minería, empezamos a ver el RIG, la verdad es que ahí tuvo efecto, y la ley de modernización laboral todavía no llega a ser algo que invita a las compañías a contratar.
¿Está en su matriz de decisiones? Sí, pero sin un peso todavía preponderante como para que las compañías decidan contratar por esa flexibilización, si quiere, que se está dando. La realidad es que la eficientización todavía sigue pesando mucho más y las compañías están viendo cómo reconvertir muchas veces ciertos perfiles que tienen, cómo hacen cambio de talento más que crecimiento. Es un poco lo que decían al principio, de que hoy solo 3 de cada 10 están proyectando crecer. Hablando de eso, cuando una de estas empresas busca contratar, ¿cuáles son aquellas herramientas, habilidades que más se persiguen hoy en día? ¿Tienen que ver más con habilidades técnicas? ¿Tienen que ver más con habilidades en lo relacional? Bien, ahí hay también, si quieren, dos grandes mundos, por decirlo de alguna manera. Hay una alta demanda de especialistas, de posiciones muy técnicas, muy relacionado a todo lo que es la parte de ingeniería para estas industrias que mencionábamos. Y después están también los perfiles que tienen un mix entre habilidades blandas y habilidades más técnicas, ¿no? Donde ahí las habilidades blandas, sobre todo en posiciones de liderazgo, toman una preponderancia muy importante. Todo lo que está relacionado a manejo de equipos, negociación, manejo de incertidumbre, toma de decisión bajo presión. Ese tipo de habilidades ahí claramente pasan a ser muy importantes y están un paso por arriba probablemente que las habilidades más técnicas. ¿Y la inteligencia artificial cómo está modificando el mercado en este sentido? Bien, a ver, la inteligencia artificial es una realidad. Hoy vemos cómo desde del 2024 hasta hoy el uso de inteligencia artificial en las compañías ha ido aumentando. Hoy ya casi el 70% de las empresas y de las personas usan inteligencia artificial para su trabajo versus un 24% en 2024. Entonces eso es una clara realidad que vemos en el mercado. La inteligencia artificial, la realidad es que lo que reemplaza es tareas más que posiciones. Por el momento es un poco lo que vemos, ¿no? Tareas mucho más operativas o rutinarias que la inteligencia artificial sí empieza a hacer, o donde se necesitan menos personas para ejecutar ciertos niveles de tarea. Ahora, eso también trae nuevas posiciones muy relacionadas a ciberseguridad, automatización de procesos mediante el uso de inteligencia artificial. Entonces, ahí la realidad es que hay más una pulsada de adaptabilidad y adaptación que de creación o destrucción de puestos de trabajo. La realidad es que quienes logren adaptarse y utilizar de mejor manera la inteligencia artificial, claramente van a tener ventajas competitivas versus quienes no se logren adaptar o se nieguen a utilizar la inteligencia artificial. Como director de una consultora de recursos humanos, si tuvieses enfrente a chicos de 18, 19 años, 20 años, que en este momento están en esa nebulosa de, primero les cuesta mucho encontrar una pasión, porque les cuesta mucho conectarse con esa llamita de la vocación, y la están intentando descubrir, ven un panorama bastante adverso en líneas generales en cuanto a la situación económica y en cuanto al empleo y demás. Lo deben ver hasta en su casa, ¿no? Tal cual, tal tienen cual. Más de un empleo, sus padres, claro. ¿Qué le recomendás? ¿Qué consejo le das? ¿Qué carrera sentís o qué rama de carreras sentís que son las más productivas o efectivas de acá a unos años? A ver, hay carreras obviamente que van a tener más demandas, todo lo relacionado por ejemplo, a tecnología, inteligencia artificial, claramente es una rama que va a seguir creciendo muchísimo. Todo lo relacionado a energías renovables, claramente es algo que va a seguir creciendo mucho y donde va a haber mucha demanda de talento. Todo lo relacionado también, obviamente, al oil and gas más tradicional y a minería va a tener una alta demanda, y es donde la realidad de ahí hay escasez de talento para posiciones muy, muy técnicas. Entonces, un camino claramente es ese. Ahora, la realidad es que lo más importante es estudiar lo que uno quiere y hacerlo con vocación, básicamente. Mi consejo, honestamente, sería elegir lo que a uno le apasione. Si uno no encuentra esa pasión, obviamente que puede optar por carreras que tengan mayor salida laboral. Ahora, en muchas universidades o en muchas casos, yo veo gente joven con entusiasmo y con muchas ganas y con vocaciones muy
Marcadas. muy marcadas. Entonces, ahí es no priorizar lo que hoy vemos que va a tener más demanda en el futuro por encima de una vocación o una pasión. Ezequiel, muchísimas gracias por este rato y esta conversación con nosotros y por este mensaje Un placer. para los chicos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Igualmente, Ezequiel Arcioni, director en la consultora de recursos humanos Michael Page, licenciado en Economía Empresarial.